el licenciado Pedro Joaquín Caldwell a dirigir un mensaje con motivo de esta ceremonia cívica. Muy apreciados expresidentes del Comité Nacional de nuestro partido que hoy nos honran con su presencia, compañeros dirigentes de las organizaciones y de la estructura territorial de nuestro partido, honorables descendientes de la familia del general Plutarco Elías Calles, Fernando, Plutarco y Norma, que nos hacen el honor de acompañarnos en este homenaje, compañeras y compañeros priistas todos. Hace 67 años falleció uno de los mexicanos más sobresalientes de nuestra historia, el general Plutarco Elías Calles. Fue un hombre excepcional al que le debemos el paso definitivo de México de un estado de barbarie a una nación moderna de instituciones. Antes del general Calles, México era un país atrapado en el dilema de que el poder o se concentraba en un dictador que se perpetuaba en el ejercicio del cargo, o la presidencia de la República se dirimía por la vía de la lucha armada. El formidable talento político de Plutarco Elías Calles, su visión de estadista, hizo posible que México pasara a la categoría de las naciones que transmiten por la vía pacífica y democrática la titularidad del poder público. De esa dimensión es su legado a la República. Nacido en Guaymas en 1877, cuando se inicia el porfiriato, y desde pequeño, huérfano de madre, es criado por sus tíos. Se desenvuelve como maestro y llega a inspector escolar. Tiene cargos municipales. Transita desde Guaymas a la frontera con los Estados Unidos. En estos recorridos ensaya el comercio, la agricultura, la prestación de servicios y no tiene éxito. Una y otra vez fracasa mientras aumenta la familia, porque no había en la época condiciones para que los negocios que él emprendió prosperaran. Calles ocupó la gubernatura del estado de Sonora en 3 ocasiones, por breves periodos, y le alcanzó el tiempo para dejar una notable obra constructiva, particularmente relevante en el ramo educativo y en el productivo. El Ejército Revolucionario del Noroeste, que fundó con Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta, fue el principal brazo armado del constitucionalismo, y fueron estos 3 grandes sonorenses los que dirigieron la República en la década de 1920 a 1930. En aquellos años la deuda externa con los Estados Unidos pesaba como un lastre y los ingresos gubernamentales eran altamente deficitarios. Los hacendados y los petroleros habían armado en Veracruz ejércitos de guardias blancas, grupos paramilitares en contra de las promesas de la revolución. El clero desató en el centro del país la guerra cristera entre 1926 y 1929, que levantó a cerca de 50,000 campesinos armados, azuzados con el pretexto de que les iban a quitar su religión. El presidente Calles, quien tomó posesión en diciembre de 1924, se enfrentó con valentía a la codicia norteamericana. Durante la primera mitad de su mandato, decretó la ley del petróleo para reivindicar
y hacer aplicables los principios contenidos en el artículo 27 constitucional. Calles descubrió durante su presidencia un plan fraguado en la embajada yanqui para invadir el país. Hizo dos cosas: comunicarse con el presidente de los Estados Unidos, a quien enteró de la trama, y ordenó al general Lázaro Cárdenas, jefe de la zona militar de las Huastecas y el norte de Veracruz, que en caso de invasión procediera a la quema inmediata de los pozos petroleros. Uno de los logros mayúsculos de Calles fue la creación del Banco de México, encargado de regular la emisión y la circulación de la moneda. También la Comisión Nacional Bancaria para vigilar el comportamiento de las instituciones de crédito. Durante su gobierno repartió más de 2 millones de hectáreas y se propuso hacerlo dentro de una política de reforma agraria integral que permitiera acompañar la dotación de las tierras con el asesoramiento técnico, la provisión de créditos agrícolas y el riego, porque la tierra sola no produce. Calles inició un ambicioso programa carretero por medio de la Comisión Nacional de Caminos y creó la Comisión Nacional de Irrigación. Durante su gobierno se construyeron las primeras presas, se estableció la telefonía nacional e internacional, se abrió el Banco de Crédito Agrícola, cientos de escuelas urbanas y rurales, el Instituto Técnico Industrial, la Escuela Nacional de Constructores y la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Estos logros fueron posibles pese a que el país se encontraba en continuas turbulencias y en una estabilidad política permanente. El general Álvaro Obregón anunció en 1926 su propósito de reelegirse, con lo que se incrementaron las inquietudes políticas de por sí vibrantes. En la arena de aquellos años competían los católicos, los agraristas vinculados a Obregón, los laboristas simpatizantes de Calles y miles de organizaciones regionales y locales que campeaban en los estados y municipios sin orden ni concierto, bajo el patrocinio de caciques locales. Entre ellas figuraban los campesinos armados en Veracruz y San Luis Potosí, el Partido Socialista Fronterizo de Tamaulipas y el Partido Socialista del Sureste en Yucatán. Pero la columna vertebral de la política eran las facciones del ejército, los jefes militares que manejaban a sus tropas como propiedad privada y cuando eran cambiados de región se las llevaban consigo. Como revolucionarios pensaban que les correspondía legítimamente el ejercicio del poder público. Uno de los mayores aciertos de Plutarco Elías Calles fue confiar al general Joaquín Amaro la institucionalización del ejército mexicano y su sometimiento al poder civil. Así se crearon 30 zonas militares en lugar de las regiones y los jefes fueron separados de las tropas, se redujeron los presupuestos y se reinauguró el colegio militar. Prueba de la necesidad de estos cambios fueron el levantamiento militar de la Huertista en el 23, los intentos de asonada de los generales Arnulfo Gómez y Francisco Serrano en 1928 y la rebelión postrera de 1929 con los generales Manso y Escobar al frente. El asesinato de Álvaro Obregón en julio de 1928 terminó con el último caudillo de la revolución, cohesionador de los políticos. Y Calles, en lugar de prolongar su mandato, ideó la creación de un gran partido político que agrupara a todos los revolucionarios,
y estableciera las reglas para dirimir pacíficamente las diferencias entre ellos. En su cuarto y último informe de gobierno, el presidente Calles sostuvo en su histórico discurso que la desaparición de los caudillos debería permitir, cito textualmente, orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar de una vez por todas de la condición histórica de país de un hombre a la de nación de instituciones y de leyes. Fue un arduo trabajo político cohesionador que fructificó en marzo de 1929 con la formación del Partido Nacional Revolucionario, antecedente de nuestro Partido Revolucionario Institucional. A partir de entonces, la sucesión presidencial en nuestro país se ha resuelto sin violencia y tenemos una de las más largas historias de continuidad institucional en el subcontinente latinoamericano. Plutarco Elías Calles, en tan solo 4 años de gobierno, reconstruyó el andamiaje institucional del país y lo condujo por las vías de la modernización. Abrió los senderos para promover la producción agropecuaria, para el desenvolvimiento de las comunicaciones y la enseñanza, la estabilidad financiera, para gestionar las divergencias políticas por vías institucionales, restringiendo la carrera militar al cumplimiento de sus tareas intrínsecas y fijó embrionariamente la alianza del Estado revolucionario con las clases populares. Él lo consiguió porque supo entender que el país era amplio y múltiple y porque su gran acierto fue que se colocó por encima de sus contendientes, supo mirar más allá de la coyuntura hacia el futuro. Por eso conviene, emulando a Calles, también levantar en estos tiempos la mira y ver hacia adelante, sin abandonar el camino de las instituciones ni nuestro espíritu plural, ese que nos conduce a afirmar que la historia la hacemos todos y nos pertenece a todos. Hoy es necesario recapitular y comprender si estamos en el borde de una nueva oportunidad histórica para utilizar nuestros recursos naturales de una nueva manera que reduzca la burocracia y la corrupción, para que el beneficio nos llegue a todos y sea mayor para nuestros hijos. Es tiempo de considerar si la educación que estamos impartiendo es la mejor, si no debemos aplicar cambios allí, para que nuestras mentes y las mentes de nuestros descendientes se abran a la cultura, a la ciencia y la tecnología, a la vez que fomentemos nuestros valores culturales ancestrales. La reforma laboral que estamos discutiendo cobra sentido si facilitamos la inversión de capitales, si multiplicamos las empresas y éstas a su vez multiplican los empleos, si mejoramos la capacitación y la productividad y entramos de lleno a la modernidad del siglo XXI. Necesitamos en este sentido un mejor gobierno, más propositivo, más proactivo, que obtenga más recursos fiscales con mayor justicia y equidad y con mucho menos corrupción en la gestión de la obra y los servicios públicos. Nuestro presidente electo, Enrique Peña Nieto, se conduce por estas amplias avenidas. Ha mostrado ya su talante democrático, su apertura a los disidentes, es prudente ante la invectiva y propone caminos de futuro. Mira por encima de las querellas de esta hora sin menospreciarlas
y nos invita a caminar hacia el porvenir. Compañeros dirigentes, compañero Eduardo Sánchez, representante del presidente electo Enrique Peña Nieto, en el PRI de esta hora reconocemos el talento de Plutarco Elías Calles, uno de los colosos de nuestra historia patria. Valoramos la profundidad y riqueza de su legado y vemos con serenidad y también con gratitud los trazos institucionales que abrió y que siguen vigentes como una lección de presente y de futuro. Por ello, este reconocimiento del priismo nacional a su persona y a su magnífica obra. Por eso este afecto perenne a sus descendientes y sus amigos y esos caminos que él abrió y que aún sin saberlo continuamos transitando. Muchas gracias.